Bueno, cordial saludo para todos de nuestros hermanos en Cali. De antemano agradezco a mi Señor y el sentir de mis hermanos por el privilegio enorme de ser el instrumento para traer hoy su bendita palabra. Quiero aprovechar, hermanitos, 5 minuticos para pedirles que estemos orando. Vamos a realizar nuestro segundo campamento evangelístico. Y obviamente hacerles extensiva la invitación. Se va a realizar en el municipio de La Cumbre. Algunos hermanitos nos acompañaron en el mes de febrero, tuvimos la oportunidad de realizar el primer campamento y ahora queremos seguirlo realizando todos los meses de diciembre, de manera consecutiva, cada año. Entonces, hermanitos, estamos orando. Bienvenidos todos. La idea es llevar a nuestros familiares, amigos, vecinos, para que escuchen la bendita palabra, el mensaje de salvación y vida eterna, para que dispongan sus corazones, oremos desde ahora, para que el Señor sea transformando esos corazones de piedra en corazones sensibles a su bendita palabra. Lo vamos a realizar, mis hermanos, el 17 y el 18 de diciembre, y el costo del campamento son 60,000 pesos. Gracias a mi Señor por la facilidad, porque realmente le decía a los hermanos de la congregación que es una suma irrisoria, mis hermanitos. ¿Por qué? Mire, comprende la estadía ya el día 17, pero tienen desayuno el 17, almuerzo, comida, desayuno el 18, almuerzo el 18 y un refrigerio antes de venirse a las 5 de la tarde ese día domingo. Sí, en unas instalaciones excelentes. Entonces les animo, hermanitos, para que nos acompañen y hagamos extensiva la invitación a todos nuestros familiares que no tienen el privilegio de haber llegado a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, mi Señor, Padre de la gloria, gracias te damos por esta espléndida mañana, Señor. Gracias por esta bendita comunión en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tuvimos el privilegio de recordar a nuestro Salvador a través de los símbolos, Señor. Esa celebración solemne que Él mismo instituyó estando en el aposento alto. Y gracias porque ahora tenemos el privilegio de abrir tu bendita palabra. Oramos, Señor, para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo esté cautivo en torno a ti, para guardar tu palabra, Señor, para ser hacedores y no solo oidores, Padre, teniendo conciencia de que a través de la palabra nos sigues perfeccionando, mi Señor. Tú no dejas obras inconclusas, Padre. Seguirás perfeccionándonos hasta el día de nuestro amado Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Oramos en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Aquí, hermanitos, con el control para mirar la pantalla. Bueno, en una sociedad sin esperanza, mis hermanos, en una sociedad atisbada de conflictos, en una sociedad que evidencia las guerras, que evidencia el hijo que se levanta en contra de su padre, en contra de su madre, madres que han perdido ese afecto natural por sus hijos. En una sociedad en esas condiciones, usted habla con cualquier persona de la sociedad y encuentra individuos sin esperanza. Y parece que nosotros, por estar allí en el mundo, a pesar de no ser del mundo y no pertenecer al mundo, sí, no son del mundo, pero están en el mundo, para que testifiquemos a la persona amada de nuestro Señor Jesucristo, pero parece, hermanitos, que eso como que nos contagia y se nos olvida que nosotros tenemos una esperanza presente. Nuestra esperanza no es en el futuro. Es que muchas veces vemos nosotros la esperanza solo cielos nuevos y tierra nueva. Y nuestra esperanza es actual, es en el presente. Se nos olvida esa salvación en el presente. Sí. Y hoy, hermanito, tenemos el gozo de recordar esa esperanza a través de la bendita palabra. Vamos por favor a Colosenses.
Colosenses, versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado, gracias mi hermano, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. A la luz de este texto, mis hermanos, vamos a estudiar aspectos que conciernen al heredero y a esa herencia que como hijos de nuestro Padre Celestial, de nuestro Padre Eterno, tenemos, ¿no? Y tenemos que empezar nosotros. Mire, yo me gozo, hermanitos, porque el hombre se ufana, ¿no? De decir que es el creador de las leyes que propende por dar orden a la sociedad, a un sistema. Cuando yo leo la bendita palabra, me doy cuenta que el autor de las leyes es nuestro Señor. Cuando usted va a la universidad donde los hombres se ufanan de tener mucho conocimiento, ellos dicen nuestro sistema normativo, nuestro sistema de leyes, nuestro ordenamiento jurídico, y sí se habla en esos términos, viene del occidente, lo heredamos de los romanos y de los alemanes, y es lo que tenemos ahora, y en los Estados Unidos tienen el common law, pero nosotros tenemos ese sistema occidental. Y cuando yo vengo a la bendita palabra y vamos a hablar de la herencia y vamos a hablar del heredero, y aquí la bendita palabra nos dice que nuestro Señor nos hace actos para participar de la herencia, entonces nosotros, hermanitos, tenemos que decir, empezar por definir qué es la herencia, ¿no? Y la herencia es ese conjunto de bienes, ese conjunto de derechos y obligaciones. Muchos, todos nosotros aquí, de pronto tenemos un patrimonio. El patrimonio del hermanito es un lotecito. El patrimonio es una motico, tenemos una bicicletica, tenemos un carrito. Y ese patrimonio, hay un orden sucesoral y entonces, primer orden sucesoral, los hijos. ¿Sí? Pero usted cuando muere, entonces, ¿cómo hacen para diferir esa herencia? Entonces usted dice, aperturemos una sucesión. ¿Y qué es una sucesión? Sucede. Toma el lugar que tenía el difunto en cuanto a derechos, obligaciones y bienes. Sucede a esa persona, ¿sí? Entonces, ¿pero cómo hace para suceder? Para usted reemplazar a la persona que es propietaria de todos esos bienes. Entonces, o apertura una sucesión, y la sucesión es, en términos del hombre, dice testada o intestada. ¿Qué es eso de intestada? No, pues de acuerdo al orden que da la ley, los primeros herederos son los hijos. Si usted no tiene hijos, entonces va a heredar los ascendientes, sus padres y la esposa. Pero si no tiene padre ni esposa, entonces el que hereda es los hermanos. Cuarto grado, los sobrinos, y si no tiene nadie, bienestar familiar. ¿Sí? Cuando yo vengo a la bendita palabra, mis hermanos, y miramos allí en Hebreos 9, 16, dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Nos damos cuenta que nuestra herencia como creyentes se designó por testamento, y el testamento está aquí en la bendita palabra, y dice quién es el heredero, quiénes somos los coherederos, ¿sí? Y cómo está conformada esa herencia, todo está aquí. Testamento, entonces yo me gozo porque digo, mire, aquellos que se ufanan en las universidades de ser los que originaron todo este orden normativo, pues es una falacia, ¿sí? Nuestro Señor da origen a todo, ¿sí? Es el creador de todo. Y aunque ellos se subrogan una autoría, pues uno se da cuenta que no es cierto. Pero entonces esa herencia, vamos a hablar bajo este texto de Colosenses del heredero y la herencia. Vamos a hablar cómo es que tenemos nosotros acceso a esa herencia, cómo viene la herencia a nosotros.
Y vamos a hablar de la vida de los herederos de Dios en el tiempo presente. Entonces decíamos que la herencia es ese conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Y el heredero no es más que el titular de una herencia. Allí no hay que profundizar mucho. Y ya hablábamos de lo que era una sucesión, suceder, y de las formas que hay para suceder. Pero la bendita palabra a nosotros nos dice que nuestro Señor es nuestro testador. Y dice que para que usted pueda ser heredero, el testador debe morir. Y nuestro amado Salvador murió en la cruz. Nuestro testador ya murió. Entonces no podemos vivir como si no tuviésemos esperanza. Colosenses dice en el capítulo 1, versículo 27 al final, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y nosotros no tenemos una esperanza, no tenemos que vivir como si la esperanza, no, es que la esperanza es a futuro. No, nuestra esperanza es presente, porque si miramos el texto, la bendita palabra dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, no dice nos trasladará. No, mire, ya nos ha trasladado, ¿sí? Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Pero para estar en el reino de su amado Hijo, tenemos que estar en el Hijo, ¿sí? Entonces, espiritualmente estamos en una nueva dimensión. Ya nos ha trasladado, nos tomó de este lugar y nos ubicó en otro lugar, que es el reino de su amado Hijo, pero necesariamente tienes que estar en el Hijo para disfrutar del reino de su amado Hijo. Pero ya nos ha trasladado, no estamos esperando que nos traslade, ¿sí? En el Antiguo Testamento, el concepto de herencia estaba ligado a la posesión de la tierra, ¿sí? Pero los conceptos bíblicos van evolucionando, ¿sí? En el Nuevo Testamento ya no está ligado a la posesión de la tierra. En el Nuevo Testamento la herencia es una totalidad que pertenece al heredero supremo, a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros miramos Génesis 12:1, encontramos a Abraham que Dios le dice, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Y allí está la promesa de la tierra, que nuestro Señor va a adjudicar al pueblo de Israel. En Génesis 13:15 vuelve y habla de esa herencia, de esa tierra. Y dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Génesis 13:17 reitera que la herencia es la posesión de esa tierra. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Y después muere Moisés y llega Josué y toma posesión de esa tierra y por suerte reparte la tierra y cada tribu, ¿sí? Cada familia, cada casa, cada individuo recibe la posesión de esa tierra. En el Nuevo Testamento la herencia ya es una totalidad. Todas las riquezas de Dios, ¿sí? Que están en Cristo, pero son por Cristo y para Cristo. Y de eso, hermanitos, nosotros podemos leer el Evangelio de Juan. Ahí en el prólogo del Evangelio de Juan, el apóstol dice que todas las cosas por él fueron hechas. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses allí más adelantico nos dice que todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, el creador de todo es el heredero de todo. Nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y que nuestro Señor Jesucristo es el heredero supremo, este versículo no deja duda de ello, ¿no? Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y nos muestra esa relación intratrinitaria, ¿sí? El Padre relacionándose con el unigénito, con la segunda persona de la Trinidad. Y se relaciona como hijo. Pero ¿cuál es la condición de relación entre padre e hijo? Juan 1:14
Nos lo dice, aquel verbo fue hecho carne, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Mire, y unigénito es una palabra muy certera que dice que es el único de esa condición, irrepetible. Dios no tiene más hijos de esa condición. Nosotros somos hechos hijos por regeneración y por adopción, pero Él es el eterno Hijo del Padre, el heredero supremo. Hermanitos, si uno hay que empezar, mire, si decimos que el Padre es eterno, cuando yo digo que mi hermano es padre, de hecho, ahí inmerso, estoy diciendo que tiene hijo. ¿Sí? ¿Cuántos años lleva mi hermano Olmey de ser padre? Los años que tiene su hijo mayor. ¿Cuántos años hace que yo soy padre? 20 años que tiene Santiago. Eso hace que soy padre. Cuando la bendita palabra dice que el Padre es eterno, es porque tiene un hijo eterno. Desde la eternidad y hasta la eternidad. Y en esa relación son iguales, en esa relación vinculante. Y son un solo Dios y se relacionan en esa condición de igualdad. Por eso los atributos del Padre son los mismos atributos del Hijo. ¿Sí? Padre eterno, porque su Hijo es eterno. Y esa es la relación en el seno trinitario. Y esa herencia, vamos a decir que aquí hay un hermano que es millonario y tiene 3 hijos. Entonces no pensemos en que los hijos están deseosos en que el papá se muera para disfrutar de la herencia. Pero ellos sí saben que llegando a morir el padre, entonces los 3, siendo herederos o legatarios, la herencia se distribuye en partes iguales. Y si son 2, pues dice, uy, nos toca más. Pero si es el único, todo es para él. Y es la relación en el seno de la Trinidad entre padre e hijo. Dios no tiene otro hijo de esa condición. Nuestro Señor Jesucristo es el unigénito, único e irrepetible. Hijo del Padre, con todos los atributos, porque Dios es uno. Entonces, el heredero es el heredero del Padre en todo porque es el unigénito. Todo fue hecho en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y el hombre no puede disfrutar de nada que no sea otorgado por nuestro Señor Jesucristo como intermediario entre Dios y el hombre. El único intermediario. Todas las cosas por Él fueron hechas y nada recibe el hombre de parte de Dios que no sea dado por medio del mediador. El hombre, lejos de Dios, con esa barrera entre Dios y nosotros que se llama pecado y que nada podía derribar y nadie, muertos en delitos y pecados, nuestro Señor Jesucristo ocupa el lugar que a nosotros nos correspondía en la cruz del Calvario. Y viene a darnos la vida, porque como dice Juan, en Él estaba la vida. Entonces, quienes eran muertos y un muerto ni ve ni oye, es inerte, se quita la venda de los ojos. Por eso no podemos estar andando entre la sociedad y entre el mundo como si no tuviésemos esperanza, cuando es Cristo nuestra esperanza. ¿Sí? Eso es para los que tienen la venda. Una sociedad sin esperanza. Pero el que ya le ha sido quitada la venda, ha ido a Cristo y Cristo es vida, la luz vino a nosotros. Entonces no podemos, hermanitos, vivir como miserables, ¿no? Con Cristo vivimos como si no le conociéramos. El creador de todo es el heredero de todo. El destino final de la creación es Cristo. Todo fue hecho por Él, en Él y todo es hecho para Él. Entonces ya vimos el heredero. Vamos a ver qué aspectos comprende esta herencia. Y Colosenses 1:16
es muy claro en cuanto a la herencia. Y dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestados. Todo fue creado por medio de él y para él. Todo cuanto se ve, ¿sí? La creación visible, todo es parte de la herencia. Todo pertenece al unigénito, el único e irrepetible Hijo del Padre desde la eternidad. Entonces la grandeza de todo el universo creado, pero dice también lo invisible, la grandeza de la creación angelical. Todo pertenece al Hijo. La grandeza del mundo venidero, los cielos nuevos y la tierra nueva. La grandeza del control vivencial absoluto de la vida y la muerte pertenecen al Hijo. Todo esa parte de la herencia. La herencia de nuestro Dios es un todo que no se puede dividir, no se puede fraccionar. No es como la herencia del pueblo de Israel que tan pronto tomaron posesión. Entonces, usted va a tomar esta parte al lado del Jordán. Usted, no. Es una herencia que no se puede fraccionar. Ahora, ¿cómo viene esa herencia a nosotros? Hermanitos, y si el Espíritu Santo escribiera en nuestro corazón este versículo, lo guardáramos, hermanitos, y siempre estuviese aquí en medio de nuestros ojos como frontales, era suficiente para nosotros andar en este mundo con gozo, con alegría. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y extraemos de este versículo dos preceptos que, reitero, nos tienen que llegar a llenar de gozo. Nos hizo aptos, es decir, éramos incompetentes para participar de la herencia. Éramos incapaces, ¿sí? No estábamos habilitados para participar de esa herencia y nuestro Señor nos hace aptos para participar de la herencia que corresponde al Hijo. Nos hace dignos y uno puede recordar nuestro Señor Jesucristo bautizándose allí con Juan el Bautista y se abren los cielos y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha la voz de nuestro Señor, la Trinidad allí completa y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nos podemos preguntar, mis hermanos, entonamos unas alabanzas en esta mañana, oramos y nuestro Señor tuvo complacencia de ello. Y podemos decir con certeza, sí, porque nos ve aceptos en el amado. Nuestro Señor Jesucristo, el heredero supremo, nos hace aceptos, nos hace actos, nos hace dignos, nos habilita, nos hace suficientes para participar de esa herencia, de ese todo que no se puede fraccionar, pero que igual puedes llegar a participar de toda la totalidad, de cada aspecto de la herencia. Y la otra parte de este versículo que debe llenarnos de gozo, actos, nos hace capaces, actos para participar. Es decir, actos para disfrutar de esos aspectos, de todos y cada uno de los aspectos que conforman la herencia. Mire, como si usted llegase a una reunión familiar, digamos que llegó al matrimonio, entonces a usted le dan una tarjetica, la participación, pero le dicen solo para que vaya a la iglesia, a la comida, a la cena, no, porque ese ya es, no. La herencia de nuestro Señor, la participación, es para todos los aspectos de su herencia. Sin dividirlo a cada heredero, todos tienen acceso a la totalidad de la herencia. ¿Sí? Es lo que nos dice la bendita palabra. Dios nos capacita por regeneración y adopción para participar de toda la herencia. La obra de Dios para que participemos de su herencia comprende tres aspectos. ¿Sí? Leemos el versículo 13 y dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas
y trasladado al reino de su amado Hijo. Un acto de redención nos ha librado. Estábamos en el mercado de esclavos y nuestro Señor, Dios en Cristo, viene, toma forma de hombre, carne y sangre, un cuerpo como el nuestro, y nos redime. Voy a comprar todos los esclavos. Llegó al mercado de esclavos. ¿Y cuál es la paga? La muerte. Sí, yo le voy a pagar. Y toma nuestro lugar en la cruz y paga y nos redime y nos saca del mercado de esclavos. Sí, es un acto de redención, pero también es un cambio de posición. Nos trasladó de la potestad de las tinieblas. El pecado se enseñoreaba de nosotros. La muerte se enseñoreaba de nosotros. ¿Qué estupor la muerte? Ahora, estar con Cristo es muchísimo mejor. Es el vehículo para estar allí. Anoche nos gozábamos con las palabras que nuestro hermano Nemey nos recordaba, de nuestro hermano Alan, en su habitación y con el letrerito, tal vez hoy. Tal vez hoy. Entiende esa esperanza viva, esa esperanza presente de que si hoy me sorprende la muerte, estar con Cristo es muchísimo mejor. Y eso lo tenemos es en el amado. Para nosotros era incomprensible. Usted le habla a alguien que no haya llegado a los pies de nuestro Señor Jesucristo de la herencia y le dice, y eso me irá a servir para pagar el arriendo este mes. ¿Y será que con eso voy a mercar? ¿Sí? No, las cosas espirituales se disciernen con el espíritu. El hombre natural no puede alcanzar a dimensionar la grandeza de ese traslado. Aquí en esta posición, en el fango, en el lodo, en la pudredumbre y de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Un cambio de posición, pero también una nueva esfera de relación. Éramos enemigos, enemigos de Dios, enemigos. Y ahora nos relacionamos con Él, Padre e Hijo, hijos por adopción. ¿Sí? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado. Nos cambia de posición. Nosotros que éramos esclavos, nosotros incapaces. Mire, tan incapaces éramos que si nosotros leemos Génesis 1:26, allí está nuestro Señor y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Sí? Y miren esta palabra, tan incapaces quedándonos señorear en una parte muy pequeña de toda la herencia llamada la tierra, una sola partecita. Entonces el Señor dice, señoré en los peces del mar, en las aves, pero dice, señoré en toda la tierra. El Señor le entrega el cetro de autoridad al hombre para que señoree la tierra, los reinos de la tierra. Y el hombre, por derrota, porque empleando su libre albedrío decide pecar, entrega el cetro de la autoridad de los reinos de la tierra a Satanás. Por derrota, no por creación, por caída, no por propósito de Dios. El hombre utiliza ese libre albedrío de manera negativa para decidir pecar. Por eso es que vemos cuando nuestro Señor Jesucristo leemos en la bendita palabra que nuestro Señor es tentado. Entonces el tentador, dice la bendita palabra, le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. ¿Por qué? A mí me ha sido entregada. El hombre cuando decidió pecar
señoré es gobernar. Adán, señoré sobre los peces del mar, sobre las aves, pero señoré sobre toda la tierra. Gobierne, pero decide por derrota, por caída, entregar. Y aquí Satanás le dice a nuestro Señor, a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. En dicha condición pecaminosa, alejados de nuestro Señor, con ese vacío en el corazón que solo llenamos cuando venimos a Cristo, porque el vacío tiene forma de Dios, y solo aceptando que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz en mi lugar lo puedes llenar. No se llena con ninguna otra cosa, ni viviendo situaciones, ni viviendo circunstancias. No, es con Cristo. Entonces el hombre alejado en pecado es enemigo de Dios, en malas obras. Y es un hombre en desesperación, porque Pablo dice que ¿qué merece el hombre? Pues es destinatario solo de la ira de Dios. Un hombre en desesperación. ¿Por qué? ¿Por voluntad de Dios? No, por voluntad propia. Tomó la decisión. Dios no nos obliga. Dios no hizo un grupo de robots y todos los programó para que todos caminen por la misma senda. No. Libre albedrío. Se te presenta la bendita palabra del Señor. Solo en Él hay salvación. Nuestro hermano nos leía, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, a su unigénito, al irrepetible, al único de esa condición. ¿Para qué? Todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. ¿Sí? Tenemos redención por su sangre y entonces en esa condición el hombre aislado, lejos de Dios, sin opción, enemigo de Dios en malas obras, nuestro Señor Jesucristo, Dios en forma de Cristo, viene y muere por nosotros en la cruz del Calvario, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Yo no sé si alcanzamos a entender eso, mis hermanos. Y uno no sabe cómo explicar. Y damos gracias a mi Señor porque los que han escuchado a mi hermano Samuel, los que estudian hermenéutica, entonces saben que es un principio de la hermenéutica, ¿no? ¿Cómo explico este pasaje bíblico? Yo no tengo palabras. La Biblia se explica a sí misma porque no se contradice en ninguno de sus apartes. ¿Cómo así que el heredero eterno vierte su sangre para ser heredero al que no es heredero? Entrega su vida para ser heredero al que no es heredero. Entonces uno dice, solo queda la explicación. Si Dios lo explica, pues ¿para qué le vamos a dar vueltas? Miremos la explicación de nuestro Señor. ¿Sí? Y entonces vamos a Filipenses 2:6. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. He aquí la explicación, mis hermanos. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios en Cristo toma la determinación de venir al mundo de los esclavos. Y cuando uno lee este versículo detalladamente, usted se da cuenta que el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, hace énfasis en dos formas. Siendo en forma de Dios, toma forma de siervo. En forma de Dios y toma forma de siervo.
Y forma en el griego expresa una exteriorización de un valor interno, ¿sí? Que le da validez. Y eso, ¿cómo así? Una exteriorización de un valor interno que le da validez. Entonces uno dice, bueno, un ejemplo. Esto es un control porque tiene forma de control. Si no tuviera forma de, no podría ser control. A ver, esto es un saco que está hecho de tela, ¿sí? Esta es la misma tela, pero no es un saco. Y este es saco porque tiene forma de saco. Nadie puede tener forma de Dios si no es Dios mismo. Nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, teniendo forma de Dios, no se aferró a ella, sino que tomó forma de siervo. Nadie puede tener forma de Dios si no es Dios mismo. Es la exteriorización de un valor interno que le da validez. El heredero de todo toma forma de siervo, de esclavo y se limita. Antes de humillarse, se limita. Y debemos entender eso. ¿Cómo así que se limita? Mire, podemos decir que a Dios le da hambre. Dios alimenta a todas las criaturas. Es el que sustenta todo con su palabra. ¿A Dios le da hambre? ¿Necesita el Señor salir a buscar qué va a comer? No. Pero sabiendo que nuestro Dios no le da hambre, es acertado decir que quien tuvo hambre en forma de siervo era Dios. Se limita. Viene a entender lo que pueden sentir sus criaturas. Y por eso es que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse, toma forma de siervo y se limita en un cuerpo, se hace carne y sangre y nos entiende, porque Dios no le da hambre, pero sintió hambre, limitándose. Y por eso podemos decir que aquel que es consuelo absoluto llora ante la tumba de su amigo. Podemos decir que ayer aquel que tiene esa condición férrea como nuestro Señor, aquel que es gozo total, dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, limitado en un cuerpo como el nuestro. Quien sustenta los cielos y la tierra y alimenta la creación siente hambre. El Eterno viene a hacerse hombre en el tiempo. Se limita y adquiere experimentalmente lo que tiene que ver con la vida experimental de su criatura. Y vemos nosotros que se cumple todo ese panorama. Ofrenda y sacrificio no quisiste, mas me preparaste cuerpo. El cuerpo es ese vehículo que después de nuestro Señor limitarse, al tiempo se humilla, porque el eterno Dios se hace siervo para ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y él mismo lo dice en Juan, cuando dice: yo tengo una comida, tengo un propósito que hacer. Y es esa comida que me llena y es hacer la voluntad de mi Padre y terminar su obra. Se limita haciéndose siervo y se humilla en un cuerpo, adoptando, mire, esta forma, esta figura. Y de esa manera, ¿todo para qué? Para hacernos a nosotros partícipes de la herencia. Ahora, la vida de los herederos en el tiempo presente. Nuestro Señor nos ha librado y uno diría: venga, y entonces, ¿por qué nosotros, herederos de todo, debemos vivir como miserables? Si es que mi Señor me redimió, me hace acto para participar de la herencia, ahora tengo una relación padre e hijo, me hace parte de la familia suya.
Soy destinatario de esa herencia que es un todo absoluto. ¿Sí? ¿Qué más requiero? Si acaso nuestro Señor Jesucristo, el pecado no se enseñorea, la muerte no se enseñorea, mis miembros no debería prestarlos ya para el pecado, pero me hallo pecando. Y nos acordamos del apóstol diciendo, no, pero mire, es que no hago lo que quiere hacer mi espíritu, sino que mi carne me lleva a hacer lo que no debo hacer. Y estoy en esa contrariedad. ¿Acaso no fuimos libertados ya? Y hay que entender lo siguiente, mis hermanos. Cuando usted pecó, cuando yo pequé, cuando Adán pecó, tres enormes cadenas cayeron sobre nosotros. La cadena del yo, la cadena de la carne y la cadena del mundo. Y usted que no tiene a Cristo, pues obviamente no puede deshacerse del yo. ¿Por qué? Porque eres tú. Y no puede hacerse del mundo, no puede deshacerse del mundo, porque perteneces al mundo. Y no puedes deshacerte de la carne porque es tu naturaleza, no tienes la naturaleza espiritual todavía, porque el Espíritu Santo, ¿cuándo viene? Habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído, somos sellados. Si no tienes la naturaleza espiritual, si no te has arrepentido de manera sincera, si no has reconocido que mi Señor Jesucristo tuvo que morir en la cruz en tu lugar, en mi lugar, llevando torrentes de pecado, eran los pecados de toda la humanidad. No tienes el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu no es de Cristo. Entonces, cuando nosotros, el Espíritu nos redarguye, dijo mi Señor Jesucristo, ¿quién me redarguirá de pecado? ¿Quién lo iba a convencer de pecado? Si caminó como nosotros aquí en esta esfera, pero jamás cometió pecado, siendo tentado en todo. El Espíritu es el que redarguye, el Espíritu es el que convence. Y una vez convence y creemos en nuestro Señor Jesucristo, entonces la punibilidad del pecado no es sobre ti ya. No. Nuestro Señor ya no nos va a juzgar con relación al pecado. La paga del pecado es muerte. Pero usted la deuda, una deuda se paga una vez. Hermanito, usted me prestó una plata, yo ya se la pagué. ¿Por qué me va a cobrar otra vez? La deuda se paga una vez. Punibilidad del pecado, ya estamos libres de eso. Pero ¿cuándo somos libres de estas cadenas del yo, del mundo y de la carne? ¿Sí? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y qué quiere decir eso, mis hermanos? Cada instante, en cada momento, cuando dejo de vivir a Cristo, ya no soy libre. Cuando dejo de vivir a Cristo es cuando peco, cuando dejo de vivir a Cristo es cuando le contesto a mi hermano como no debo, cuando dejo de vivir a Cristo es cuando hago un mal gesto, cuando mi comportamiento no refleja esa nueva naturaleza, no refleja que soy hijo del Padre, no refleja que soy de la familia de Dios, no refleja que ahora soy hermano y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Porque dejamos de vivir a Cristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres cada instante, cada momento. Y tenemos la condición carnal y nos levantamos todas las mañanas y oramos y decimos, Padre Santo, que hoy yo obedezca a tu Santo Espíritu en todo, mi comportamiento, mis palabras, mis actuaciones. Mi Señor, que yo tenga tu palabra para discernir en cada situación, que quiero es agradarte. Pero es viviendo a Cristo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿cómo soy libre del yo? El apóstol Pablo dice, con Cristo. Con Él estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Y como vive Cristo, estoy libre del yo. Entonces, el yo del hombre, ese que es incapaz de perdonar, porque es que me ofendieron, es a mí, yo soy el yo, y el orgullo ahí está. Y vas contra el yo del hombre, le da paso al tú.
al tú de Dios. Y entonces nos sorprendemos porque ahora podemos perdonar. ¿Cuándo? Cuando me vengan a pedir perdón. No, Señor, sin que me pidan perdón, porque tengo en mi conciencia que mi Señor me perdona todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Si Él me ha perdonado a mí, ¿quién soy yo para no perdonar a mi hermano? La gramática que nos enseñaron desde la escuela, que dice, a ver, conjugue los verbos. Primero soy yo, después eres tú, y ahora sí Él. Entonces, vivo en Cristo, el yo no se enseñorea. Ya aprendí que primero es Él, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Después eres tú, amo a mi hermano porque es mi prójimo y lo amo como a mí mismo. Y ahora sí, yo. Y aprendemos a conjugar verdaderamente la gramática como nuestro Señor indica. Y entonces, el yo incapaz de perdonar es capaz de amar. Y ahora supera el desprecio. Y la cadena del mundo, dice Pablo en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y el mundo, mis hermanos, entendidos desde esa esfera de maldad, ¿no? Porque lo interpretamos en muy mala forma. Y entonces está el hermano Rubén viéndose el clásico América y Cali y hacen en las pantallas de Win Sport el primer plano. Y el hermano estaba viendo el partido del América y el Cali. El hermano está en el mundo. Y nuestro Señor dice en Génesis, en el primer capítulo, que todo lo creado es bueno en gran manera. Entendemos el mundo como el hermano con qué persona lo vi hablando, el hermano en qué lugar lo vi. El hermano, mire, cuando yo era niño, tengo este recuerdo, los cristianos eran muy escasos. En mi cuadra solo conocía una señora cristiana y yo estudiaba con el hijo de ella. Hacíamos las tareas juntos siempre, mi amigo Pupiales. Y entonces no encendían el televisor, porque el televisor era la caja del diablo. ¿Sí? No había televisión, no había radio. Y uno de niño y él me contaba eso y yo no entendía. ¿Sí? Hermanos, lo malo del televisor, lo malo del internet es la conciencia del dedo que muele el control. El internet, y lo vivimos en tiempo de pandemia, fue una bendición. ¿Sí? La diferencia es el motor que mueve la vida cristiana. Puede ser para usted espiritual y su acción puede ser carnal. O una acción carnal puede ser muy espiritual. Entonces viene el hermanito a orar. No falta y viene el hermanito a orar. Él es muy constante, pero ora como aquel fariseo. Señor, gracias porque no soy. Y me busco las palabras para que los hermanos vean que yo tengo una espiritualidad y para parecer muy espiritual. Mi Señor que conoce el corazón, esa acción espiritual se volvió carnal. Pero viene la hermanita con su trapito antes de que todo el mundo llegue y limpia las sillas para que sus hermanos estén cómodos y nadie se dio cuenta que la hermana hizo eso. Esa acción material de mi hermana es espiritual. Y mi Señor, a quien no podemos engañar, que conoce los corazones, sabe. Y no tiene que buscar agradarle, sino a Él. Las cadenas del mundo es esa esfera de maldad. La diferencia que mueve la vida cristiana son los motores que la impulsan. Amós 4:4, hermanitos, dice nuestro Señor hablando de manera con ironía.
Subid a Betel, id a Gilgal, ofreced sacrificios. Y sí, diga cuánto da usted de ofrenda. Eso es lo que queréis, publicidad. Ya tiene su recompensa, dice nuestro Señor. No es, hermanito. Mire, nos volvemos automáticos. Y el hermano Rubén viene el martes, el jueves y el sábado está en la oración de varones y viene el domingo y ese hermano no falta, ese hermano. Sí, automáticos, mis hermanos. Pero el fondo no es religiosidad, es vivir a Cristo. No es parecerlo, no es la forma, es el fondo. Y todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a que tenemos que dar cuentas. ¿Cómo puedo ser libre de la carne? La bendita palabra dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No esperes, amigo, como decía yo, ¿no? No, cuando yo no esté por ahí tan mironcito, que no esté mirando tanto las mujeres, llego a Cristo. ¿Sí? Venimos con toda nuestra inmundicia y Él es, solo Él tiene el poder de transformarnos y hacemos nuevas criaturas. Bueno, hermanitos, vamos a dejar allí. Entonces tenemos esa dimensión enorme de libertad. Y no es que no vamos a tener aflicciones, estamos en el mundo y en el mundo tendréis aflicciones. ¿Sí? Y tenemos que el heredero vive con paciencia, sabiendo que tiene la herencia y tiene la garantía de la herencia, pero sabe que es extranjero. Usted cuando está en el extranjero, usted va a pagar con su dinero y le dicen, no señor, esa moneda aquí no se la recibo. Pero decía, mire, la vida aquí es como una mala noche en un hotel, ¿sí? ¿Es malo el hotel? Sí, pero usted ya se va a ir. Y es mala la noche, pero es una sola. Entonces vivamos como si ya viviésemos, estuviésemos disfrutando de la herencia. En la Segunda Guerra Mundial, todo quedó destruido y el único teatro donde se presentaba la orquesta sinfónica quedó en destrucción y había un hermano de edad avanzada, era el primer violín de esa orquesta y se quedó sin sustento, se quedó sin nada. El hermanito se congregaba y entonces el pastor le decía, Cristo está contigo, no me diga nada, Dios se olvidó de mí. El hermanito dejó de congregarse por unos días y el pastor va a buscarlo a la puerta de su casa, le toca la puerta y lleva con él el violín en un estuche. El hermanito de edad avanzada abre la puerta, se da cuenta que es el pastor. Entonces el pastor le dice, no vengo a decirte nada, solo vengo a que por favor me ayudes con el violín porque no soy capaz de hacerlo sonar. Él llega y abre su estuche, saca el violín, tensa la primera cuerda, tensa la segunda cuerda, la tercera, la cuarta, toma el arco, tensa todas y empieza a interpretar una hermosa melodía y termina y le entrega su violín al pastor. El pastor toma el violín y él le está diciendo, ese violín nunca podía sonar así, tenía todas las cuerdas destempladas. El pastor guarda el violín, cierra el estuche, se queda mirándolo y le dice, es lo que Dios está haciendo en tu vida. Está tensando las cuerdas. Está allí, como dice la bendita palabra, en Malaquías, como el platero y no te va a dejar pasar de temperatura. Estás a grados Celsius, pero cuando la temperatura es la acorde, sale la escoria y te limpia. Y él tensa las cuerdas y nos va formando y coge con el cincel y duele, pero nuestro Señor está en control y Él está allí sentado como el platero y no te va a dejar pasar ni un segundo. Pero no podemos vivir como miserables cuando nuestra esperanza es presente. Padre Santo, mi Señor, amadísimo Dios, Padre de la gloria, gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Padre Celestial, porque tú estás sentado en el trono como Rey para siempre. Tus propósitos, Señor, son agradables y perfectos, Padre, como tu voluntad.
Gracias, Padre Celestial, por el sacrificio de nuestro amado Salvador, Señor, porque nos ha hecho herederos tuyos y coherederos con Cristo. Gracias, Padre, por nuestra ciudadanía celestial. Gracias porque estamos como extranjeros y peregrinos, Padre Santo. Ayúdanos a visionar como lo hizo Abraham, Señor, que tenía su mirada puesta en la Jerusalén celestial, en la ciudad que tiene fundamentos. Señor, cuánta incapacidad en nosotros, Padre Celestial, pero solo en ti, Señor, en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin ti nada podemos hacer. Gracias, mi Señor, porque tú siempre estás allí, Señor, sentado, sustentándonos, Señor, y en ti, Padre Celestial, estamos confiados. Que seas tú llevando con bien, Señor, a mis hermanos. Gracias por tu bendita palabra. En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Hermanito, muchísimas gracias.